Y que usted también puede conseguir, obviamente si escucha los consejos correctos y entra por el caminito ahí de las personas que saben, que conocen y que analizan cómo está el mercado, cómo está la inflación, cómo se puede con un poquito de dinero pues hacerlo crecer más. Y tenemos, y es un gusto darle la bienvenida, es la segunda vez que lo tenemos aquí en América Radio, iba a decir las mañanas de América Radio, Luis González, asesor financiero, que nos va a hablar, y después de darle las buenas tardes, cómo podemos enfrentar o protegernos de esta situación que vimos de la semana pasada, el desbancamiento, el descalabro. El desbancamiento. Sí, la ruina de estos bancos. Sí, el del Silicon Valley y Signature Bank. Bueno, primero buenas tardes, Mario, Maite, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Yo quiero empezar con una frase que no es mía, una frase de Warren Buffett, que él decía, o dice, que cuando la marea baja, te das cuenta quién nada sin ropa. Y creo que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Hay algo que se ha hablado desde hace mucho tiempo, que es de la recesión. Distintos analistas no se ponen de acuerdo si estamos o no estamos en recesión. La semana pasada, de hecho, conversábamos de ello. Hay varias características que no se terminan de cumplir, pero hay ciertas situaciones que no se toman en cuenta por lo siguiente. Es verdad que estamos en el momento más bajo del desempleo en Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta ciertas condiciones. También hay un incremento de los profesionales que han empezado a tener emprendimientos, de las personas que tienen su propio negocio. Incluso lo vimos en la pandemia. Estamos viviendo un momento que son resultados post pandemia, de todo tipo de cosas, de las decisiones que tomó el gobierno de inyectar muchísimo dinero en la economía, de las decisiones que tomó la gente que se dio cuenta que no necesariamente un empleo estable, un empleo en una empresa es lo que le puede dar un sustento para vivir. Muchísimas personas decidieron empezar a trabajar desde su casa. Y es importante, yo quiero darle un análisis a esto que ocurrió con los bancos, porque aquí han pasado muchísimos analistas con mucha experiencia y dando muchos temas claves, ¿no? Muchos puntos muy técnicos. Pero yo quiero que el ciudadano a pie entienda qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. Estos bancos, y por qué ocurrió lo que ocurrió, estos bancos, mira, no hay nada más temeroso que el dinero, la inversión. La gente lo vemos en Wall Street como un toro, pero en realidad es un perro chihuahua. No hay animal más asustadizo que $1.000.000. Así es. Cada vez que hay temor, él sale huyendo. Fíjate lo que ocurrió. Hay una serie de fundamentos técnicos. El dinero, los bonos, bajó, los intereses empezaron a subir porque el gobierno está tratando de recuperar el dinero que había invertido. Pero hay algo importantísimo. El miércoles el presidente del banco sale y dice a Voz Populi que necesitan dinero, que están sacando una cantidad de dinero y que ellos no van a poder compensar. ¿Qué harías tú? Vas a correr a sacar el dinero. La gente tiene que entender que los bancos tienen apenas un 10% del dinero que nosotros depositamos allí, que es lo que exige la reserva. El resto del dinero se está invirtiendo y por eso yo siempre le digo a mis clientes, miren, el dinero no debe ir a los bancos, ni los bancos tienen el dinero en los bancos. Lo más importante es que tú pongas a producir tu dinero y como hablábamos la semana pasada, la inversión es el rey, el retorno son los príncipes, es lo que nosotros debemos buscar. Entonces, cuando la gente se atemorizó, salió corriendo a sacar su dinero, si hoy por hoy todos los ahorristas salen a sacar su dinero en los bancos, todos los bancos van a quebrar. Ahora, hay algo que rescatar aquí que es importantísimo. La respuesta del gobierno fue totalmente diferente a la del 2008. En el 2008 se rescató a los bancos. ¿Y dónde están los bancos que se rescataron? Cerraron muchos de ellos. Pero esta vez el gobierno rescató al ahorrista. O sea, dijo, tú no vas a perder tu dinero. ¿También por qué? Primero por lo que ocurrió anteriormente. Los bancos quedaron a flote, pero la gente perdió sus casas. Sí. En cambio, en este momento, la mayoría de las inversiones que habían en esos bancos eran de pequeñas empresas, de los startups. En su mayoría de tecnología. Tenemos empresas como Roku, tenía su dinero allí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, si nosotros dejamos que esto ocurra, viene una estampida de caída, porque entonces no es solo la empresa que está perdiendo su dinero, son los empleos que se pierden en esas empresas, son las familias que dejan de comprar alimentos. Fíjate, o sea, yo siempre le digo a la gente, la economía es una ciencia social, no es una ciencia técnica. Es más, hasta es una ciencia muy nueva porque hasta hace poco era parte de la filosofía. Si nosotros vemos, los grandes economistas en el mundo han sido filósofos.
De ahí es que nosotros empezamos a estudiar. Y en ese entonces no había un libro donde ellos podían estudiar. ¿De dónde sacaban ellos la información? De lo que vivían diariamente. La gente cree, dice, yo no sé nada de economía. No, los mejores economistas. ¿Sabe qué es el mejor economista? Y sobre todo en nuestra familia latina. Una ama de casa, tu mamá. Claro. Sí. Mira, mi mamá hacía milagros con lo que entraba en mi casa. Margaret Thatcher hasta el último día ya iba a comprar su leche y ella veía cuánto costaba la leche, cuánto costaba el té, porque eso era importante para saber lo que el pueblo está viviendo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta llevarle a la gente, que la gente entienda que nosotros vivimos día a día de una economía que, si bien es cierto, es manejada por una cantidad de personas, nosotros decidimos qué hacer con eso. Nosotros somos los que decidimos cómo vamos a poner ese mucho o poco capital que tenemos. Y siempre le digo a la gente, intenten invertir, sobre todo en ustedes, lo hablábamos la semana pasada, y en algo que te pueda producir algo más de dinero y que te haga seguir creciendo. Entonces, las personas que nos escuchan hoy día, fíjate, hay un cuento, y pido disculpas porque es como algo muy, muy referencial, pero hay un cuento de un campesino que llevaba un burro y un caballo con cierta cantidad de peso, más el burro que el caballo, porque en el caballo él se desplazaba. Y en un momento el burro le dice al caballo, ayúdame, porque no puedo con el peso y creo que voy a morir. El caballo se hizo el tonto y siguió caminando, porque voy a compartir yo el peso del burro. A los pocos kilómetros el burro murió. Y el campesino tomó todo el peso del burro y se lo colocó al caballo. Y no solo eso, le puso el cuerpo del burro encima del caballo. Wow, qué bien. Entonces, si nosotros no colaboramos en esto que está ocurriendo, no es el problema del otro, no es el problema del banco, es la condición en la que estamos. Y si todos actuamos en base a esta recesión que va a haber, va a ser una profecía autocumplida. Porque si a ti te dicen, te va a ir mal, todo va a estar mal, tú vas a empezar a sacar tu dinero, tú vas a empezar a ver. Entonces vas a actuar en consecuencia, vas a conseguir de que eso que dijiste que iba a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, son momentos de cordura. Yo siempre le digo a la gente, es un momento de analizar lo que en realidad está ocurriendo, de tomar decisiones claves para que de esa forma no te vayan a agarrar la marea baja con los pantalones abajo. Tremendo. ¿Tú crees que esta quiebre de los bancos pueda ser la bola de nieve que empieza a crecer y que haga que se cumpla este pronóstico de recesión? Definitivamente no son las mismas condiciones. Todo el mundo nos llama al 2008 y tenemos que entender también que las noticias negativas corren más que las positivas. Yo no quiero decir de que no es cierto y que hay muchas situaciones que tomar en cuenta, pero evidentemente no estamos en una condición como la del 2008. Ahora también tenemos que ver algo. Fíjate, para poder rescatar estos bancos, Estados Unidos tiene que emitir más dinero y automáticamente vimos lo que ocurre en Europa con las bolsas de Europa. ¿Por qué? Porque esta emisión de dinero va a traer consecuencias. Sin embargo, la economía de Estados Unidos sigue siendo una de las economías más respetables. Mira, yo tenía un profesor de finanzas que decía que lo incierto es peor que lo malo. Cuando tú no sabes qué va a pasar, no sabes cómo prepararte. Mira, tú vas, a veces cuando vienes acá a la radio, te sabes el camino, no te vienes por tu vía y de pronto hay un trancón, hay un problema y no puedes continuar y te desesperas porque no sabes a qué hora va a llegar. Pero cuando pones el GPS y te dice va a llegar en 35 minutos, automáticamente baja la presión y puedes llamar a la radio y tomar una decisión y decir, mira, me voy a llegar 15 minutos tarde porque resulta ser que hay una tranca. Si nosotros no vislumbramos o el gobierno no nos da una decisión de qué es lo que va a ocurrir, la gente se va a seguir desesperando. Fíjate, en nuestros países, cuando vemos algún problema económico, ¿qué compras tú? ¿Qué es lo primero? Dólares. Porque todo el mundo tiene confianza en lo que está ocurriendo. Yo me acuerdo en Venezuela cuando decían, hay un problema económico, pero el gobierno se va a encargar. Nosotros nos reíamos. Nosotros aquí todavía tenemos la certeza de que la FED va a hacer lo que debe hacer para que esto continúe. Si a Estados Unidos le da gripe, al resto del mundo le da pulmonía. Sí, es cierto. Entonces, es necesario que nosotros como ciudadanos comencemos a entender que tenemos que tener confianza en esto y que debemos prepararnos para los momentos que vienen, gastando en cosas que no sean tan necesarias, haciendo inversión en esos pequeños negocios que hacen crecer la economía, utilizando la deuda. Es importantísimo utilizar la deuda, pero a favor, no en contra. Por lo menos yo te digo algo, si en este momento cierra uno de los bancos en lo que yo manejo, no tengo mayor problema. Yo les debo más a ellos que lo que ellos me tienen a mí. Okay. Y no es porque vaya a comprar banalidades, no, es que cada uno de ese dinero lo he puesto a invertir en algo que me genere más producto. Claro. Esa es la idea, que tú utilices. Fíjate,
El gobierno garantiza las cuentas en promedio hasta $250,000. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿quién? O sea, no el grueso de la mayoría tiene $250,000. Sí, pero lo que hablamos al principio, la mayoría de las empresas utilizan este dinero y si tienen más de $250,000, si ellos caen, caemos todos. Entonces el gobierno no va a poder auspiciar a todos los bancos. Es importante que nosotros aprendamos, es algo que yo siempre he discutido desde las escuelas, a nuestros niños en casa. Hablarle y decirle, mira, nosotros siempre, a mí me tocó decirle a mis hijos, yo tenía una mentalidad de escasez, porque a nosotros nos decían en casa, ser rico es malo, el dinero no crece en los árboles, la felicidad no es completa, tiene dinero pero no es feliz porque capaz le falta algo. No, señor, tú puedes tener dinero y ser muy feliz también, puedes ser rico y honrado, aunque nos digan lo distinto. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde las escuelas que en este momento no se da, y que fíjate, ahora hay hasta un quiebre en la interfaz, y disculpa que me vaya hasta para otra zona, la gente no aprovecha las tecnologías incluso que tiene. Fíjate lo que está ocurriendo ahorita con el ChatGPT. Sí. Es una locura. Entonces, ayudar a nuestros hijos a entender que el dinero es una herramienta y que la podemos poner a utilizar a nuestro favor. Y que las consecuencias se van a dar según y cómo nosotros interpretemos y podamos utilizarlo. Exacto. Así de sencillo. Y siempre buscando una asesoría, ¿no? Me parece que es muy importante porque ir a lo loco así a decir, yo quiero invertir o yo quiero hacer esto, yo quiero que mi dinero crezca, es imposible. Hace unos meses yo entré a ver, por ejemplo, las criptomonedas. Una costaba $60,000 y hoy por hoy, bueno, hace poco costaba $15,000. Si te das cuenta, la diferencia es... y fíjate que con la debacle de los bancos, automáticamente la criptomoneda sube de 16 a 25. Exacto. Sí. Entonces, porque el dinero corre hacia donde consigue mejor resguardo. Así de sencillo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos cantidad el que hayas podido estar con nosotros. Sí. Queríamos preguntarte antes, porque sé que personas, cuando estuviste en la ocasión anterior, querían conocer, algunos no escucharon las redes sociales, la forma de estar en contacto con ustedes. Sí, la página web www.suinca.com con Z al inicio, y por Instagram y Facebook @suinca_corp. Allí nosotros estamos a la orden para darle información, incluso de cómo utilizar la deuda a favor y todos estos tips. Excelente, pues muchísimas gracias, Luis. Luis González, asesor financiero, gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Seguimos aquí en las mañanas y las